Bienvenido o bienvenida a la primera parte de nuestro conjunto Zara. En esta primera parte vamos a tejer el cardigan. Para ello vamos a utilizar este hilado que es de la línea Silvia Guaguita. Es un hilado que tiene un aproximado de 2 milímetros de grosor. ¿Sí? Como pueden ver, se puede medir de esta forma si es que ustedes no consiguen el mismo hilado y pueden utilizar otro similar. En las indicaciones nos dice que es para crochet número 3 milímetros y es el que yo voy a utilizar porque se ajusta a mi tensión. Si ustedes tienen la tensión muy apretada, les recomiendo usar un crochet 3.5 y si es que tienen la tensión muy suelta, el 2.5 les iría bien. Vamos a montar cadenitas. Para esto vamos a ir a la página número 3 de nuestro PDF y de acuerdo a la talla que estemos tejiendo vamos a montar la cantidad de cadenas, ¿sí? En mi caso voy a montar 133 cadenas, voy a tejer 133 cadenas y esto va a corresponder a la parte de la pretina baja, chicas, ¿sí? Este cardigan se inicia tejiendo por la pretina baja. Entonces vamos a tejer de acuerdo a la tabla de la página número 3. Bien, aquí ya tengo mi cantidad de cadenitas que necesito y vamos a empezar a trabajar. Tiene que ser la tercera parte de lo que hemos montado, es aproximadamente la medida de la que va a quedar nuestro cardigan. Entonces voy a empezar con un falso punto alto, pero voy a trabajar por la parte de atrás de las cadenas, donde se forma una especie de bucle o queda como unos arquitos por la parte de atrás de las cadenas. Esos buclecitos son los que voy a tomar, ¿sí? Entonces voy a tejer el primer falso punto alto. En este caso, chicas, vamos a estar trabajando con falso punto alto. Si ustedes no lo dominan todavía, pueden utilizar las 3 cadenas para empezar, pero ya contaría como un punto alto. Entonces vamos a hacer un punto alto en cada bucle que nos aparece en la parte de atrás de nuestra tira de cadenas. Al finalizar esta vuelta, debemos tener la misma cantidad de puntos altos que de cadenas que hemos tejido al empezar, ¿sí? Entonces de esta forma miren cómo va quedando en la parte baja, se notan las cadenitas de forma limpia, por eso estamos trabajando por la parte de atrás y vamos a continuar toda la vuelta hasta terminar, ¿sí? Entonces al terminar esta vuelta voy a tejer el último punto alto. Y ahora con ello he terminado la vuelta número 1. Volteamos la labor y vamos a tejer lo que corresponde a la vuelta número 2, ¿sí? Entonces giramos y vamos a empezar con un falso punto alto en el primer punto que se nos presenta. En el siguiente vamos a tejer un punto alto relieve trasero, quiere decir que vamos a tomar la hebra por atrás. Vamos a tomar toda la vareta, chicas. Ahora un punto alto relieve delantero, tomando la vareta hacia adelante o el punto alto hacia adelante. Vamos a repetir esta acción por toda la vuelta número 2. ¿Sí? Un punto alto relieve por atrás o trasero, tomando así, ¿sí? Cogemos hebra y tejemos el punto alto, un punto alto relieve delantero con la vareta o el punto alto hacia adelante. Y de este modo vamos a trabajar, chicas, toda la vuelta número 2. En esta prenda, chicas, todavía no tenemos bien definida cuál es la cara y cuál es el revés, ¿sí? Eso lo vamos a delimitar cuando ya hayamos terminado la construcción de todo el cuerpito. Así nos va quedando la vuelta número 2 por atrás y por delante. Y vamos a girar nuestra labor. Vamos a terminar esta vuelta, el último punto. Acá me queda todavía un puntito, me toca tejerlo hacia adelante. El siguiente lo tejo hacia atrás
Y el último punto de borde lo voy a tejer un punto alto, ¿sí? Tomando la cadenita para que me quede recta esa parte. Entonces ahí hemos terminado la vuelta número 2. Giramos y ahora vamos a tejer la vuelta número 3. Igual, empezamos con un falso punto alto en el borde y ahora vamos a tejer cómo se presenta. En este caso la vareta o el punto alto se me presenta hacia adelante, entonces voy a tejer un punto alto relieve delantero. El siguiente me toca un punto alto relieve trasero. Siguiente, punto alto relieve delantero. El que sigue, punto alto relieve trasero. Y de esta forma vamos a ir trabajando toda la vuelta número 3. En el caso de las tallas de 0 a 3 meses y de 3 a 6 meses, solo vamos a tejer hasta esta vuelta número 3. En el caso de las siguientes tallas, van a seguir tejiendo, chicas, de acuerdo al cuadro que nos indica de acuerdo a las instrucciones que nos indican en la página 3 y 4, ¿sí? Entonces, llego al último punto, lo voy a tejer también un punto alto. Y con ello he terminado lo que es, en mi caso, para la talla que yo estoy tejiendo, la pretina baja, ¿sí? Ahora voy a tejer el torso. Inicio con un falso punto alto. Y voy a saltar 1, 2, en el tercer punto voy a tejer un punto granny. El punto granny consiste en tejer 3 puntos altos en el mismo espacio. Listo, 3 puntos altos. Nuevamente salto 2 puntos, 1, 2, en el tercero tejo otro punto granny. 1, 2 y 3 en el mismo espacio. Nuevamente 1, 2, 3 y tejo otro punto granny. Voy a repetir esta acción hasta llegar al final de esta vuelta. Esta cuenta, chicas, como la vuelta número 1 del torso, ¿sí? Es la vuelta número 1 del torso. Entonces, dependiendo de la talla que estés tejiendo, igual esta sigue siendo la vuelta número 1, independientemente de que hayas dado más o menos vueltas en la pretina baja. Y también vamos a fijarnos, por favor, siempre trabajen de la mano con el PDF para que puedan tener las instrucciones a la mano. Entonces vamos a terminar nuestra primera vuelta. Y en el último puntito, miren, acá me queda 1, 2. En el tercero, que sería el punto del borde, vamos a trabajar 3 puntos juntos, es decir, un punto granny. 1, 2 y 3. En este punto, chicas, se les va a arquear un poquito, se les va a denivelar, ya no va a estar en una línea recta, pero no se preocupen porque al momento de levantar la pretina del borde, esto se va a nivelar, ¿sí? Entonces giramos, vamos a trabajar la vuelta número 2 del torso. Levantamos un falso punto alto para empezar y saltamos al espacio entre los 2 puntos grannies. En ese espacio vamos a trabajar un punto granny. 1, 2 y 3. Ahora saltamos al siguiente espacio entre los 2 puntos grannies y también ahí trabajamos 3 puntos, es decir, un punto granny. Y de este modo vamos a ir trabajando la vuelta número 2 hasta que al final nos quede solamente un punto, ¿sí? En cada espacio vamos a tejer un punto granny. En este caso, chicas, vamos a ir repitiendo las instrucciones de la vuelta número 2 para seguir tejiendo, ¿sí? Miren, aquí estoy terminando esta vuelta número 2. Como pueden ver, acá me queda un espacio entre el punto alto y el punto granny. Ahí voy a tejer también un punto granny, ¿sí? Ahora, para tejer la vuelta número 3, va a ser idéntica a la vuelta número 2, ¿sí, chicas? Luego la vuelta 4 también idéntica a la vuelta 2, la vuelta 5, 6 y así.
Por favor, verifiquen el cuadro que está en la página número 5 que dice torso, que nos dice hasta qué vuelta debemos tejer, así como lo que estamos tejiendo. En el caso de 0 a 3 meses, por ejemplo, es solo hasta la vuelta 3, es decir, esta es la última vuelta. Levanto con un falso punto alto, salto al espacio siguiente y tejo ahí un punto granny. En esta sección de tejido recto vamos a empezar siempre con un falso punto alto y vamos a terminar la vuelta con un punto granny. ¿Sí, chicas? Entonces continuamos así la vuelta número 3, como pueden darse cuenta es igual a la vuelta número 2. En el caso de 3 a 6 meses van a tejer hasta la vuelta 4, igual de 6 a 9 meses, de 9 a 12 meses también, 1 año hasta la vuelta 5 y 2 años hasta la vuelta número 6. Entonces vamos a seguir avanzando, ¿sí? Como pueden ver acá va a ir creciendo nuestro tejido, pero teniendo en cuenta que siempre empezamos con un punto alto, un falso punto alto y terminamos con un punto granny, ¿sí? Giramos, nuevamente empezamos con un falso punto alto y terminamos con un punto granny. Bien, aquí ya tengo la medida necesaria, la cantidad de vueltas que he tejido, lo que es en tejido recto del torso, y ahora vamos a iniciar con las disminuciones, ¿sí? Esto mide un aproximado de 6 centímetros en mi caso, es más o menos la tercera parte del largo de manga, chicas, lo que les debe medir hasta este momento, ¿sí? Un poquito más de repente de la tercera parte del largo de mangas. Entonces, ahora vamos a, como pueden ver, pueden medir así para que se vea mejor. Voy a hacer las disminuciones, ¿sí? Empezamos. Voy a levantar un falso punto alto para iniciar. Luego voy a saltar al siguiente espacio y por esta oportunidad, por la única vez, chicas, voy a tejer solo 2 puntos altos aquí. 1 y 2. ¿Sí? Me toca tejer 3, pero como estoy empezando las disminuciones, quiero que esto tenga un poquito de tendencia a disminuir hacia la izquierda. Por eso solamente estoy tejiendo 2 puntos altos. En el siguiente sí tejo los 3 puntos altos que corresponden a un punto granny y voy a continuar tejiendo toda la vuelta puntos grannies en los espacios que corresponden, ¿sí? Esta sería la primera vuelta de las disminuciones, chicas. Desde acá en el patrón está indicado como la primera vuelta de disminuciones, ¿sí? Entonces continuamos. Aquí me toca hacer un punto granny. Ya estoy llegando al final de esta primera vuelta. Y en este espacio donde me tocaba hacer otro punto granny, como acá abajo, voy a tejer de frente. Miren, acá me tocaba punto granny, acá también, ¿verdad? Pero como estoy disminuyendo, voy a tejer de frente, haciendo prender en el punto de acá un punto alto. Entonces ahí tejo mi punto alto. De este modo ya hice mi disminución a este lado, ¿sí? Voy a girar la labor y voy a levantar con un falso punto alto en el mismo espacio. A partir de aquí, chicas, vamos a iniciar y terminar con un punto alto, ¿sí? Entonces voy a saltar al siguiente espacio y ahí voy a tejer un punto granny. De este modo sigo con las disminuciones. Como pueden ver acá, ya tiene una tendencia a inclinarse hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces continúo tejiendo en cada espacio un punto granny hasta que lleguemos al borde final de esta vuelta, que sería la vuelta número 2, ¿verdad? De disminución. Entonces llego a la parte final, acá me toca tejer un punto granny, 2, 3 y voy a terminar con un punto alto prendido en el punto alto del borde. Entonces ahí tomo la hebrita, la cadenita y voy a tejer un punto alto.
Listo, terminamos la vuelta número 2. Ahora vamos a girar la labor y voy a tejer la vuelta número 3 de las disminuciones, que es igualita a la vuelta número 2, chicas. Empiezo con un falso punto alto, salto al siguiente espacio y tejo punto granny. Punto granny. 1, 2, 3, salto al siguiente espacio y de este modo voy a ir repitiendo la vuelta número 2 hasta llegar a la cantidad de corridas que nos indica la tabla de la página número 8, ¿sí? En el caso de 0 a 3 meses son 10 vueltas, igual de 3 a 6 meses. En el caso de 6 a 9 meses son 12 vueltas, de 9 a 12 meses 14, de un año 15 vueltas y de 2 años 16, ¿sí? Vamos a ir repitiendo la vuelta número 2. Bien, aquí ya logré la medida indicada. Miren, coincide también con el largo de manga que yo necesito, que es más o menos 15 centímetros. Entonces he culminado, ¿sí? En este sentido ya nos queda así nuestra prenda, ya va tomando forma cuando lo doblamos. Va a coincidir, chicas, en la mayoría de casos estas esquinitas, ¿sí? Las esquinitas van a coincidir aquí y en la talla más pequeñita de 0 a 3 meses no va a coincidir muy bien, pero sin embargo es preferible así porque como son bebés los cuellitos tienen que ser más cerraditos. Bien, chicas, aquí lo que vamos a hacer es hacer la división de pechos y espalda. Para ello vamos a usar marcadores para separar el pecho 1, la espalda y el pecho 2, ¿sí? Vamos a contar la cantidad de motivos de cada puntito granny, ¿sí? Por ejemplo, de 0 a 3 meses en el pecho debemos tener 9 puntos grannies, ¿sí? Contamos los puntos grannies y marcamos. En la espalda debemos tener 15 puntos grannies. Y en el otro pecho también 9 puntos grannies. Por favor, fíjense la tabla de la página número 9 donde les indica por talla cómo deben hacer la distribución de esta parte. Sí, por ejemplo, para 2 años en el pecho son 12 grannies, en la espalda 24 y en el otro pecho 12 grannies, ¿sí? Entonces, acá vamos a continuar tejiendo con disminuciones en este borde de los pechos. Seguimos. Un falso punto alto, salto al siguiente espacio entre los dos grannies y entre los dos puntos grannies y tejo un punto granny. Y voy a continuar tejiendo así hasta llegar al primer marcador, ¿sí? Llego al primer marcador y ahí, como pueden ver, acá me tocaría tejer un punto granny, pero voy a tejer un punto alto para que sea el borde de la sisa. Giro y en este espacio voy a levantar un falso punto alto. Esta es la vuelta número 2 de las divisiones del pecho, chicas. Un falso punto alto y en el mismo espacio entre el granny y el punto alto de la vuelta anterior tejo 2 puntos altos más para completar mis 3 puntos altos de granny, ¿sí? Ahora voy a tejer en cada espacio un punto granny hasta llegar al borde. En el borde voy a continuar con la disminución, es decir, aquí tejo de frente un punto alto prendido del punto alto de la vuelta anterior. Giro mi tejido y voy a tejer la vuelta número 3 del pecho 1. Un falso punto alto para levantar. Salto al espacio entre puntos grannies y tejo punto granny hasta llegar al borde de la sisa, aquí, donde vamos a tejer un punto granny prendido en el último punto alto. Perdón, un punto alto prendido en el último punto alto, de esta forma, ¿sí? Aquí, chicas, en este extremo de la sisa no vamos a hacer disminuciones, vamos a tejer recto, ¿sí? Entonces, otra vez empiezo con un falso punto alto y voy a tejer 2 puntos altos más en el mismo espacio para completar mi punto granny y luego continúo tejiendo, ¿sí? Como pueden ver, la vuelta 2
es igual a la vuelta 4. La vuelta 3 va a ser igual a la vuelta 5. Y de ese modo vamos a ir intercalando la vuelta 2 con la vuelta 3. Vuelta 2 con la vuelta 3 hasta lograr la medida de la sisa o la cantidad de vueltas que está especificado en el cuadro de la página número 13. ¿Sí, chicas? En la página número 13 nos va a indicar hasta qué vuelta tejer, dependiendo de la talla que estemos haciendo. Como pueden ver, así va quedando nuestro proyecto. En esta parte de la sisa el tejido es recto, ¿sí? Miren, aquí yo ya logré la medida de la sisa, que son 9 centímetros aproximadamente. Y con esto he terminado el pecho número 1. ¿Sí? Como pueden ver, aquí está el marcador, el primer marcador de la división. Esta sería la medida de la sisa. Y ahora me toca trabajar la espalda. Vamos a trabajar la espalda igual de marcador a marcador. Entonces, aquí, chicas, voy a cortar mi hilo porque ya terminé. Voy a asegurar con una cadenita para que no se nos desteja esa partecita, y voy a dejar el hilo un poquito largo porque voy a coser después a la espalda. Esta parte del hombro se tiene que unir con la parte del hombro de la espalda, ¿sí? Entonces dejamos en pause y podemos asegurar el hilito para que no nos cause molestias. Ahora vamos a trabajar el área de la espalda, ¿sí? Prendemos un nuevo hilo para poder trabajar esta área. Nos toca tejer de este lado, chicas, ¿sí? Recuerden que las cadenas no se nos presentan por la cara, sino por el revés, para saber qué lado nos toca tejer. Entonces, de este lado vamos a empezar justo donde está el marcador. Lo retiramos y ahí insertamos nuestro crochet. Y vamos a insertar el hilo con el que vamos a trabajar el área de la espalda. Hacemos un nudito de sujeción y vamos a levantar un falso punto alto en el mismo espacio. Empezamos con un falso punto alto. Saltamos ahora al siguiente espacio y vamos a tejer un punto granny. 2, 3. Vamos a aprovechar de ir pisando la colita, ¿sí? Entonces nos debe quedar de esta forma, chicas. Acá un punto alto, luego un punto granny, igual en este lado. Un punto alto, luego un punto granny. Y continuamos tejiendo puntos grannies en cada espacio que corresponde hasta llegar al otro extremo donde está nuestro segundo marcador. Entonces ya estamos aquí, hemos trabajado el punto granny y ahora en el área del marcador, este sería el pecho 2, vamos a trabajar un punto alto en el último puntito que nos toca antes del marcador. Y listo, ahora giramos la labor, esa es la vuelta 1 de la espalda. Ahora tejeremos la vuelta número 2. Vamos a empezar, chicas, y vamos a terminar con punto granny. Entonces, el primer punto es un falso punto alto prendido en el punto alto anterior. Tejo 2 puntos más para que se hagan los 3 puntos del punto granny. Ahora voy a saltar al siguiente espacio y voy a tejer otro punto granny. Y voy a ir tejiendo en cada espacio que corresponde un punto granny hasta llegar al borde. ¿Sí? Entonces continuamos de este modo. Y cuando lleguemos aquí vamos a trabajar en este espacio que hemos formado también del punto alto, ¿sí? Entonces ahí trabajamos un punto granny en el espacio entre el punto granny y el punto alto. 1, 2 y 3. Prendiendo del bordecito del punto, de la cadenita del punto, para que nos quede más rectito y no se mueva. Ahí terminamos nuestra vuelta número 2.
Entonces giramos la labor y vamos a tejer, vamos a repetir la vuelta 3 como la 1, la vuelta 4 como la 2 y de este modo vamos a seguir trabajando hasta tener la cantidad de vueltas que hemos trabajado en el pecho 1. ¿Sí? Se repite, chicas, la vuelta 1 y 2, 1 y 2, vamos repitiendo hasta lograr la medida o la cantidad de vueltas que necesitamos igual al pecho número 1. Después de haber terminado la espalda, vamos a pasar al pecho número 2 y vamos a tejer con las mismas instrucciones del pecho número 1, pero a la inversa, ¿sí? Es decir, que el área de disminuciones debe seguir quedándonos del lado del borde, no del lado de la sisa, ¿sí? En la sisa lo tejemos recto y en el área de las disminuciones continuamos las disminuciones. Como pueden ver aquí, ya hemos terminado también la espalda y el pecho número 2. Tiene el mismo tamaño que el pecho número 1, ¿sí? Ahora que ya hemos logrado este tamaño, vamos a proceder a coser los hombritos y trabajar la sección de la manga. Con ello ya estaríamos cerca a culminar nuestro cardigan. Entonces, como pueden ver, aquí he trabajado ya una manguita, he hecho la unión invisible en el área del hombro. Vamos a trabajar lo mismo de este lado y vamos a trabajar la manguita, ¿sí? Como pueden ver, termina también con un borde de puntos elásticos en relieve y no se nota mucho el área en el que se levantan los puntos. Entonces, vamos a coger nuestro hilito del área del hombro para poder coserlo y vamos a unir con costura invisible. Pueden unir de cualquier otro modo, chicas, ¿sí? Del modo que a ustedes les parezca más cómodo. En este caso yo quiero unir con costura invisible, que se trabaja tomando la hebra que está en medio de las cadenitas. Acá no se nota muy bien, está un poquito borroso, pero ahorita se va a notar mejor. Entonces, entre las cadenitas hay unas hebras. Esas hebritas vamos a ir tomando. Ahora sí, aquí vamos a tomar la hebra que está entre las cadenitas. Tomamos del lado del pecho, luego tomamos del lado de la espalda. Están un poquito ocultas, entonces a veces hay que esforzarse un poquito más para que salgan. Del lado del pecho, del lado de la espalda. Si es que todavía no estás tan familiarizada con las costuras, puedes poner marcadores para que sepas hasta dónde debes llegar en la unión, ¿sí? Entonces de este modo vamos a ir trabajando y como pueden ver, cuando estiramos esta zona no se nota, no se nota el hilo de la unión, quedan pegaditos ambos lados. Y se puede utilizar también cuando vamos a unir grannies o vamos a hacer otras costuras a crochet, ¿sí? Cuidando de que los puntos coincidan para que no nos quede chueca la costura tampoco. Entonces de este modo, chicas, trabajamos la unión de los hombritos. Quiero que vean cómo nos va quedando. ¿Sí? Queda como un bordecito un poquito en relieve y por atrás también nos queda así. Entonces terminamos, aseguramos y cortamos nuestro hilo. Aquí este es el último punto alto, entonces voy a tomarlo y con ello estoy terminando mi costura, ¿sí? A este lado voy a unir, voy a pasar la aguja y voy a asegurar por dentro con un nudito, tomando una de las hebritas internas. Un nudito doble y listo. Ahora puedo ocultar mi hebra y también cortarla. Al tener ya unida el área del hombro, podemos trabajar la manga, chicas, ¿sí? Esta es una manguita que no necesita disminuciones porque no es una manga muy ancha, ¿sí? La medida de la sisa no es una medida muy ancha, entonces la manga no nos va a quedar tan ancha.
pero si desean les voy a enseñar igual cómo hacer las disminuciones en la parte final. Entonces vamos a empezar a recoger los puntos de todo el contorno de nuestra sisa. ¿Sí? Como pueden ver, ya está aquí unida. Nos vamos a ir a la parte central. En la parte central de la axila vamos a trabajar insertando un hilo para poder recoger los puntitos. Entonces de aquí del medio, del último punto del pecho, voy a coger y voy a hacer una cadenita de sujeción y voy a levantar un falso punto alto, pero en medio de los dos puntos grannis. Listo, completo con dos puntos altos más para tener mi primer punto granny de la manga. Tengo mi primer punto granny, ahora voy a ir en cada espacio que está vacío, voy a tejer un punto granny. Voy a aprovechar de ir pisando la colita para que no me queden muchos hilos después para esconder. Entonces en cada espacio voy a tejer un punto granny. De este modo voy a ir avanzando hasta llegar al área de la costura de los hombros. Entonces aquí, como pueden ver, en la unión de los hombros nos quedan los puntos granny muy pegados. Entonces en el área de la costura, ahí vamos a trabajar un punto granny, ¿sí? Trabajamos un punto granny calculando que es el espacio donde nos debe corresponder el punto granny. Entonces nuevamente saltamos al siguiente espacio y continuamos tejiendo puntos granny en cada espacio que nos queda. ¿Sí? De esta forma nos va quedando. Y vamos a tejer hasta llegar aquí a la parte de la axila nuevamente. Bien, aquí ya terminé. Voy a cerrar con un punto deslizado en el primer falso punto alto. Y voy a girar mi labor porque hago una cadenita de sujeción, giro y voy a trabajar ahora por la parte interna, ¿sí? Levanto un falso punto alto dentro del espacio entre los dos puntos granny y voy a trabajar de esta forma. ¿Por qué no tejemos todo por la cara, chicas? Porque el punto de inicio se va a ir moviendo y no va a quedar muy prolija la prenda. Yo les recomiendo que vayan girando, ¿sí? Una vuelta por la cara, una por el revés, una por la cara, una por el revés. Aquí terminamos la vuelta número 2. Vamos a cerrar también con un puntito deslizado en el primer falso punto alto. Y hago una cadenita de sujeción y vuelvo a girar mi labor. Ahora voy a tejer por este lado. Entonces voy a continuar haciendo esto. Empiezo con un falso punto alto en el espacio entre dos granny, completo con dos puntos altos más. Y voy a tejer un punto granny en cada espacio disponible hasta lograr la medida de largo de manga menos los 3 o 4 centímetros que va a medir nuestra pretina, ¿sí? Entonces vamos a continuar tejiendo de esta forma, girando la labor por dentro, por fuera, hasta tener la medida que nos indica el PDF, ¿sí, chicas? Antes del borde de la pretina de la manga, que es esto. Bien, como pueden ver aquí, yo ya tengo mis 12 centímetros. Me faltan 3 centímetros para lograr los 15 centímetros que debo tener de largo de manga. Entonces aquí voy a cerrar con un puntito deslizado y ahora voy a trabajar por... ya no voy a girarlo porque ya me toca hacer el punto pretina. En el caso del punto pretina va a encoger un poco la manguita, por eso es que no necesitamos hacer disminuciones, pero en el caso de que tú sientas que está muy ancha te voy a enseñar también cómo disminuir, ¿sí? Entonces aquí voy a empezar con un falso punto alto y voy a tejer punto sobre punto, puntos altos, ¿sí? En el caso de que no hagamos disminuciones, tejemos punto sobre punto.
En el caso de que sí desees hacer disminuciones, esta es una forma de disminuir, ¿sí? Entonces, voy a tejer 2 puntos altos, una disminución. La disminución se nota en la parte de arriba. Tejo nuevamente 1, 2 puntos altos, una disminución, que es un punto alto sin terminar. Tomo hebra, segundo punto alto sin terminar. Cuando tengo 3 hebras, las tejo juntas. Y en la parte de arriba se vuelve un solo punto, ¿sí? Esa es una forma de hacer las disminuciones, chicas. No las hagan tan seguidas, por eso es que estoy tejiendo 2 puntos altos, una disminución, para que no disminuyan mucho. Lo ideal es que al terminar esta vuelta les quede el punto par, ¿sí? Entonces, al momento de recoger los puntos de la pretina, van a recoger así, hacia adelante, cuando les toque tejer hacia adelante, tomando los 2 puntos de la disminución, y cuando les toque tejer hacia atrás, también tomando los 2 puntos de la disminución hacia atrás, ¿sí? Y otra forma de disminuir, chicas, también es tomando solo las hebritas de adelante. Es una disminución invisible, que pueden también trabajarlos, que se suele trabajar en amigurumis. En este caso vamos a trabajar punto sobre punto, ¿sí? Porque no necesito hacer disminuciones. Entonces termino toda esta primera vuelta de la pretina de manga, cierro con un puntito deslizado. Te debe quedar una cantidad de puntos par, ¿sí? Ten en cuenta siempre eso. Si es que estás haciendo disminuciones, disminuye para que te quede par, porque vamos a trabajar el punto elástico y vamos a iniciar para que nos quede bonito. Vamos a iniciar con un punto alto en relieve por delante o delantero. Y vamos a terminar con un punto en relieve por atrás, trasero. Entonces, para que nos coincida, debe ser número par. Ahora me toca un punto alto en relieve trasero, un punto alto en relieve delantero, y así vamos a ir trabajando toda la vuelta número 2 de la pretina. ¿Sí? Tomando en cuenta, si es que está la disminución, chicas, aquí, por ejemplo, tomaría los 2 puntos, ¿sí? Porque acá arriba se hace un puntito. Entonces tomo así y tejo de este modo, ¿sí? Entonces, en mi caso, como no hay disminuciones, voy a tejer punto sobre punto. Bien, chicas, entonces terminamos la vuelta número 2 de la pretina y vamos a tejer una vueltita más, en mi caso. Aquí termino con un punto en relieve trasero y en el primer falso punto alto voy a cerrar con un puntito deslizado. Listo, ahora tejo la vuelta número 3 tejiendo, empezando con un falso punto alto delantero en relieve por delante, y voy a continuar tejiendo de acuerdo a lo que se presenta por delante, por atrás, por delante, por atrás, ¿sí? Y terminando esta vuelta número 3, si quieres que encoja un poquito más, también puedes usar un número menor de crochet, chicas, ¿sí? Pueden utilizar. En el caso de bebés pequeños, yo no les recomiendo que quede muy pegada la pretinita de la manga, porque recuerden que las mamás cambiamos a los bebés y muchas veces metemos la mano. Entonces no es muy cómodo luego jalarles y que esté apretadito, ¿no? Les hacemos doler de repente. Entonces acá voy a terminar la última vuelta de la pretina. He cortado mi hebra y voy a cerrar con agujita para que me quede mejor y no se haga ahí una bolita. Entonces voy a desatar el último puntito que he tejido, ¿sí? Este último puntito, y voy a pasar por ahí mi agujita lanera. Listo. Me queda así. Voy a unir con el primer falso punto alto de la vuelta, buscando de que las hebras me queden rectas de la cadenita, porque a veces en el falso punto alto se tuercen un poquito. ¿Sí? Paso y ya cerré. ¿Sí? Como pueden ver, es como una continuación de cadenita. Voy a asegurar aquí con un nudito doble
y voy a esconder mi hebra para luego cortarla. Bien, chicas, entonces hasta ahí hemos trabajado ya la parte de la manguita. Del mismo modo trabajamos la otra manga y con ello estaríamos ya casi terminando nuestro proyecto del cardigan. Chicas, por favor, siempre tomen en cuenta las indicaciones del PDF, ¿sí? Para que puedan trabajar de mejor manera y puedan avanzarlo súper rápido también. Bien, así queda nuestra manguita. Y así va quedando nuestro cardigan hasta el momento. Ahora nos va a tocar trabajar el área de la pretina del borde, de todo el borde del cardigan, del borde del cuello. Y con ello ya estaríamos culminando nuestro proyecto de la chompita para continuar con lo demás. Entonces aquí vamos a empezar a recoger los puntos desde la pretina baja. Y vamos a utilizar el mismo número de crochet con el que hemos tejido todo este proyecto. Entonces me voy a ubicar aquí, paso mi crochet y voy a jalar mi hilo. Hago una cadenita de sujeción y en el mismo espacio voy a hacer mi primer falso punto alto. Ahora voy a ir recogiendo los puntos, haciendo puntos altos por todo el borde. Calculando el espacio, chicas, y en esta parte no nos va a quedar muy claro porque no están definidas las cadenitas o cadenetas. Sin embargo, debemos ir calculando que no nos queden muy separados y tampoco nos queden muy apretados. Yo calculo que es más o menos 2 puntitos por cada punto alto. Entonces aquí, por ejemplo, voy a jalar y voy a hacer un punto alto, que sería el segundo. El tercer punto alto lo voy a hacer al costado, aquí. Luego en este siguiente espacio hago otro, estoy yendo pisando la colita de mi hilo. En el siguiente espacio hago otro punto alto. Y de este modo, miren, no me está quedando tan apretado ni tan suelto, para que no encoja ni quede tan estirada esta zona, ¿sí? Entonces así voy a ir tejiendo. Al llegar al área del punto granny, también voy a tejer igual, ¿sí? Calculando el espacio. De esta forma. Aquí he avanzado ya un poco más, he llegado a la esquina en la que hemos empezado a hacer las disminuciones. Aquí es opcional tejerlo tal cual lo estoy haciendo, chicas, o justo en ese puntito donde hemos empezado las disminuciones pueden hacer un aumento también, ¿sí? Entonces yo lo estoy tejiendo así tal cual, no hay ningún problema también. En otros proyectos hemos trabajado haciendo aumentos en esas partes, ¿verdad? Entonces de este modo, chicas, vamos recogiendo, calculando los puntitos y voy a avanzar hasta que lleguemos a la parte de la unión de los hombros, ¿sí? Entonces ya he llegado aquí, ¿sí? Acá está la costura de la unión de los hombros. Miren cómo he recogido todos los puntos. Y aquí también voy a hacer mi último punto, y en esta partecita, chicas, quiero que vean, vamos a tejer juntos este punto y el siguiente punto, que sería ya del área de la espalda, ¿sí? Un punto de acá y un punto del área de la espalda, los tejemos juntos como una disminución para que esa parte no se nos abra, ¿sí? Para que esa parte quede bien cerradita. Ahora en el área de la espalda es más fácil porque ya se presentan los puntos y se puede tejer punto sobre punto, ¿sí? Entonces vamos a continuar tejiendo hasta llegar a la siguiente unión de los hombros. Bien, aquí, esta es la segunda unión de la manga, del hombro, perdón. También voy a tejer igual, ¿sí? Miren acá mi último punto, el que está cerca a la costura, con un punto del lado del pecho 2 en este caso. Los tejo juntos y voy a continuar tejiendo punto sobre punto, o calculando en este caso, ¿no? Calculando los espacios
donde debe ir un punto alto hasta terminar todo el borde. Bien, aquí he terminado y vamos a tejer la vuelta número 2 de este borde. Recogemos el primer punto haciendo un falso punto alto. Y ahora vamos a tejer un punto en relieve trasero, un punto alto en relieve trasero, un punto alto en relieve delantero. Tal cual hemos trabajado las pretinas, chicas, ¿sí? La pretina baja y la pretina de las manguitas también. Vamos a tejer durante toda esta vuelta número 2 de esta forma. Y el último punto lo voy a tejer sobre el primer falso punto que hicimos al recoger esta sección. Y de este modo terminamos. Ahora voy a hacer una corrida de punto sobre punto, pero en puntos deslizados. Esto para darle un mejor acabado tanto por la cara como por el revés. Los puntos, chicas, no los hagan muy apretados, háganlos un poquito sueltos para que tome más cuerpo y también se vea más bonita esta zona, ¿sí? Entonces de este modo voy a ir avanzando durante todo el borde, trabajando los puntos deslizados. Y quiero mostrarles cómo nos va quedando. Por ambos lados se ven las cadenitas. Y ahora vamos a concluir deslizando el último puntito y ahí voy a cerrar mi tejido. Voy a cortar la hebra para poder asegurar y cortar y esconder el hilo. Entonces enhebro mi aguja lanera y voy a hacer un nudito y por la parte de atrás voy a esconder la hebrita. Y con esto, chicas, hemos terminado. Acá me encuentro con el otro hilito con el que inicié. Ahí lo voy a asegurar tratando de que no se arrugue siempre, ¿no? Y listo, chicas, con esto hemos concluido nuestro cardigan. Solamente nos toca tejer la parte de los cordoncitos para poder amarrar, ¿sí? Bien, como pueden ver, ya está nuestro borde terminado. Ahora voy a calcular el espacio en el que empezamos a hacer las disminuciones, ¿sí? Voy a tomar como referencia ese espacio y voy a contar 6 puntos después del espacio 4, 5 y 6. Voy a trabajar en las cadenas que se forman por la parte de atrás, ¿sí? Entonces en el sexto punto aquí inserto mi crochet y voy a insertar el hilo. Voy a tejer puntos altos. Aseguro con una cadenita y ahora voy a levantar el primer falso punto alto en el mismo espacio. Y en las 5 siguientes cadenitas voy a trabajar un punto alto. En total voy a tener 6 puntos altos. Este sería el segundo, el tercero, cuarto, quinto y sexto punto alto. He ido pisando la colita, ¿sí? Ahora voy a girar mi tejido, voy a girar la labor y por el otro lado voy a trabajar igual 6 puntos altos. Empiezo con un falso punto alto y voy a tejer 5 puntos altos más. Voy a trabajar esto, chicas, girando y tejiendo por un lado y el otro 6 puntos altos, hasta tener un aproximado de 25 centímetros para las tallas más pequeñitas y 30 centímetros para las tallas más grandes, ¿sí?
Esto también depende del gusto de ustedes. Si es que ustedes desean hacer un poco más largo este cordón, también pueden hacerlo, ¿sí? Yo les doy una medida aproximada en la que sé que va a lograr amarrarse o va a tener el tamaño para poder hacer el cordoncito. Entonces voy a seguir avanzando. Como pueden ver aquí, ya logré mis 25 centímetros para la talla que yo estoy tejiendo, y habiendo terminado estos 25 centímetros voy a asegurar mi hilo, corto, ¿sí? Amarro y voy a esconderlo con una agujita lanera. Bien, como pueden ver, acá ya terminé. Ahora voy a buscar el tamaño en el que tiene que ir el otro. En este caso lo voy a poner aquí. Pueden ustedes ponerlos, chicas, en el mismo borde del costado, ¿sí? En el mismo borde. Yo lo voy a poner un poquito más dentro. Esto depende del gusto de cada una también, donde desean que quede el nudito que se va a amarrar. En este caso yo lo voy a hacer aquí. Voy a ir un poquito más atrás para que no quede tan adelante, ahí, ¿sí? Entonces, desde ahí voy a recoger 6 puntos, igual que lo que hice en la cara de adelante, ¿sí? Entonces, desde ahí voy a recoger 6 puntitos. ¿Cómo? Voy a doblar calculando el espacio. Voy a doblar así y tengo que jugar con las hebritas para lograr que coincidan y pueda formarse mi punto. Entonces acá inserto mi crochet en estas 2 hebritas, por ejemplo, y ahí voy a trabajar, voy a insertar el hilo. Hago una cadenita de seguridad y voy a trabajar en el mismo espacio el primer falso punto alto. Uno. En el siguiente espacio, calculando, chicas, que debe terminar en la misma altura que termina el otro lado, el otro cordoncito. Ahí tengo 2, en el siguiente 3, y así vamos a continuar recogiendo los puntitos, calculando los espacios hasta tener nuestros 6 puntos altos para que sea del mismo tamaño que nuestro otro cordoncito. Y este es el sexto. Ahora vamos a girar nuestro tejido, calculando que nos quede a la misma altura, chicas, ¿sí? Que nos quede a la misma altura que el otro cordón. Giramos y vamos a trabajar del mismo modo. Empezamos con un falso punto alto. Luego tejemos 5 puntos altos más para tener 6, giramos, trabajamos 6 puntos altos, giramos 6 puntos altos hasta tener también la misma medida del otro cordón, que en mi caso es 25 centímetros y en el de ustedes, si están tejiendo tallas más grandes, tiene que ser más largo también. Bien, chicas, entonces así vamos a trabajar nuestro cordoncito de este lado. Aquí ya logré la medida indicada. Le he hecho también una corridita de puntos deslizados, chicas. Esto es opcional si ustedes desean hacerlo también en ambos extremos. También es válido, ¿sí? En este caso me he deslizado igual que lo hice en el borde del cuello, aquí. Y ahora voy a asegurar el hilo corto y voy a esconder con una agujita lanera. En este punto, chicas, ya podemos ir escondiendo todos los hilos que nos hayan quedado por ahí sueltitos. Los vamos escondiendo entre los puntitos para que no se note feo y para que no se nos desate, porque cuando cortamos muy cortito, muy chiquito, corremos el riesgo de que se nos desate, ¿verdad? Entonces, de este modo ya no tenemos el riesgo de que se desate.
Y así podemos ir metiendo por todas las hebritas que encontremos. Y con esto hemos terminado el segundo cordón y a la vez también hemos terminado nuestro cardigan del conjunto Zara. Ahora lo vamos a amarrar para que vean cómo nos va quedando. En esta parte, chicas, pueden colocar un botoncito y utilizar ese agujero como si fuera un ojal, ¿sí? El botón tendría que ir cosido en la parte interna, en esta parte. Este puede ser el ojal, entonces en la parte de la tapa aquí debería ir un botoncito para que coincida con ese espacio y no se abra o no se chorree, ¿sí? Puede ser un botón medianito, cosido por dentro para que por fuera no se note. Y en esta sección vamos a amarrar. Aquí me olvidé de ocultar el hilito, ya lo oculté. Entonces acá vamos a amarrar. Y con esto, chicas, ya terminamos nuestro cardigan, ¿sí? En las siguientes partes vas a poder encontrar el pantalón, el gorrito y los zapatitos que vamos a estar trabajando, que son parte de este conjunto también. ¿Sí? Entonces de este modo hemos tejido nuestro bello cardigan Zara del conjunto Zara. Un conjunto muy bonito que se puede adaptar a todos los colores que ustedes deseen. Les invito a hacer las combinaciones que quieran. Y espero que les esté gustando el proceso como a mí también me está gustando. Nos vemos en la segunda parte donde vamos a trabajar el pantaloncito. Y así va quedando nuestro bello cardigan. Muchas gracias.